La luz del pasillo, un programa rancio de libros. Is Weaver Monkey Heber, All Ever Coming Fever, and Women in the Clever, Skinner fucking Breaker. Dentro de 1000 años, quizás, versos como estos, pues para cualquier arqueólogo que los pueda encontrar enterrados, pues tendrán el mismo sentido que tienen para nosotros. Como decía un arqueólogo de ficción, si un libro como este o como este lo entierras durante 1000 años, a diferencia de hoy, que vale 14,99 o 19 euros, valdrá miles o millones de euros y seguramente los arqueólogos se maten por él. Pero aparte de lo que decía ese arqueólogo de ficción, lo que es seguro es que los arqueólogos dentro de miles de años de seguir funcionando la civilización tal y como la conocemos, lo más probable es que pasen años, décadas o siglos intentando interpretarlos. Hablando de descifrar y de interpretar, que tiene que ver mucho con la arqueología, pero también tiene que ver con la filosofía, y es que los filósofos tenemos una relación muy particular, a veces displicente y a veces un poco obsesiva con la cuestión del humor. De hecho, uno de los grandes filósofos vivos, Daniel Dennett, en su libro Inside Jokes, sobre los mecanismos neurológicos del humor, dice que avisa de dos cosas. La primera, que un estudio de ciencias cognitivas o de filosofía sobre el humor nunca dará, por mucho que indague los mecanismos neuronales, nunca dará con una receta del chiste perfecto. Eso es un alivio para todo el mundo y aunque quizás una pesadilla justamente para los científicos y filósofos. Pero el segundo aviso es más importante, porque lo que viene a decir Daniel Dennett en Inside Jokes es que cualquier estudio de ciencias cognitivas que empiece a estudiar cómo funciona el humor en nuestros cerebros tiene que partir al menos de una premisa inicial, y es que tiene que haber algo así como un premio evolutivo que a los mecanismos y arquitecturas del cerebro, a los momentos en los que el cerebro consigue descifrar algo. A partir de ahí dice Dennett, a partir del momento en el que hay que empezar a estudiar el sentido del humor. Por lo tanto, si hablamos de humor y de filosofía, hablamos de descifrar, hablamos de desencriptar. Hablando de desencriptar, y quería comentar otra cosa, es que, hablando de arqueología, si vamos al British Museum y preguntamos por el chiste más antiguo, seguramente nos lleven al lado y nos enseñen un trozo de arcilla que tiene prácticamente 4000 años, de hecho es del segundo milenio antes de Cristo, y en esa tablilla se encuentra, y se descifró no hace mucho, el chiste más antiguo conocido, que viene a decir algo así como que un perro entra en una taberna y dice: no veo nada, así que tendré que abrir una puerta. El chiste se entiende tan mal hoy, no lo sé, pero en todo caso algo se nos está escapando con ese chiste. Quizás tenga que ver los detalles que se nos escapan con el hecho de que el escriba que lo inscribió en esa tableta de arcilla, como muchos de los escribas sumerios, porque la tableta está en sumerio, la tablilla. Eso se sobreentendía. Claro, se dedicaban a escribir diccionarios y a recopilar palabras y juegos de palabras, muchos de los cuales se nos habrán perdido. Pero otro detalle quizás, y que tiene que ver con descifrar, es que en otra tablilla, 1000 años después, en la misma ciudad en la que se hizo ese primer chiste, escrito también, o sea, en la ciudad que los acadios conocían como Babilim y los griegos como Babilón, es decir, Babilonia, 1000 años después, como os decía, en el año 1000 a.C. más o menos, en otra tablilla muy similar, otro escriba escribió un mapa del mundo conocido. En ese mapa, cuyo centro era Babilim, Babel, Babilonia, al norte dibujó unas montañas que poco después se supo que la inscripción que estaba debajo de esas montañas, gracias a las inscripciones de Behistún en Irán, se supo que esas montañas, en la inscripción decía Urartu. Urartu, que era una de las primeras palabras que se descifró gracias a esa inscripción de Behistún, se supo después, en el siglo XIX, gracias a Rawlinson, bueno, más posterior, Rawlinson y tal,
vinieron a saber que Urartu correspondía con las palabras elamitas y persas correspondientes a Armenia o Armenia. La región de Armenia, por tanto, que se llamaba Urartu en esa inscripción, por un deslizamiento fonético en la Biblia, acabó siendo Ararat. Por eso, si estáis en Londres y habláis con el encargado del Museo de Estudios Asirios, uno de los grandes asiriólogos vivos y uno de los grandes humoristas británicos, en mi opinión, vivos, que es Irving Finkel, os explicará que realmente cuando os encontréis con alguien, algún charlatán que os hable de que han encontrado el Arca de Noé en el monte Ararat, en realidad está confundiendo o está repitiendo una confusión de hace muchos siglos, que tenía que ver con que realmente Ararat es una región y no una montaña, y que si hay un arca en una montaña y alguien nos dice que está en esa montaña concreta y se llama Ararat, aparte de equivocarse, decía con un chiste muy particular Irving Finkel que un arqueólogo debería preguntarle a ese charlatán, Dios mío, ¿cuánto tiempo llevas catalogando estratos? Este es otro chiste que yo no entiendo y es posible que solo los arqueólogos que nos escuchan lo hayan entendido. Esto es un mensaje... Mejor el del perro. Mejor el del perro, ¿verdad? Sí. Esto es una botella que dejo en el mar para que lo recojan arqueólogos que quieran venir al programa más adelante. Como veis, todo esto intentaba hacer una introducción súper elaborada y con pequeños trozos encriptados sobre la biografía de los invitados, pero al final ha acabado siendo, pues eso, una alegoría, una pequeña parábola leccionadora sobre los peligros de dejarme solo al cargo del programa. Porque hoy, como veis, estoy solo, no me acompaña mi copresentador habitual y como estoy solo, pues he hecho de mi capa un sayo. Y he invitado a dos personas con las que me apetecía mucho hablar y que además vienen muy bien para el programa porque han publicado 2 libros hace bien poquito. Antes de aturullarme más, voy a presentarles. A mi derecha está Gakian, youtuber, creadora de contenido, ¿qué se dice ahora? Creadora de contenido, sí. Es que YouTube lo dejé como... Instagramer. Lo que tú quieras. Todo. Es mujer orquesta, autónoma. Colaboradora de programas de televisión, humorista brillante y aparte ahora escritora de esta novela gráfica que has publicado junto con Nuria Just, Un mundo hostil, en el que aparece un perro. Es lo más importante. Esa para página mí hoy... es... Todo lo he hecho en torno a el perro, sí. O sea, se me ocurrió la idea del perro, le dije, Nuria, quiero que dibujes un perro, y todo lo demás es relleno. Es para llegar a ese punto. Bueno, relleno un poco como el relleno de los areneros de gato, que también absolutamente. aparecen. Hoy como hilas, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí, y bueno, pues antes, para presentar un poco el libro sin destripar mucho, voy a empezar por el principio, que es que, nos viene muy bien para el programa, que la protagonista de la novela gráfica empieza leyendo. Y además se adivina un poco qué está leyendo, pero yo no sé si eso era intencional o no, si creo que el cómic que está leyendo, bueno, no voy a decir el título, pero si lo habías pensado a propósito, si tú crees que tiene algo que ver con el personaje, si lo va a llevar a algún lado, o simplemente quizás es lo que va a dejar atrás en todo lo que va a vivir durante la novela gráfica. Bueno, es una autobiografía ficcionada, entonces lo creamos conjunto con Nuria Just, que es la ilustradora y es una de mis grandes amigas a la que admiro y quiero muchísimo. Y el cómic entero está plagado de easter eggs, digamos, de referencias a fricadas que en realidad Nuria y yo somos súper frikis y tenemos muchas referencias culturales muy parecidas, ¿no? Nos gusta mucho el anime, el manga, la cultura del trash. Entonces sí que es cierto que al menos la protagonista se refugia mucho en leer historias y en este caso pues en manga, ¿no? Detective Conan, que al menos a mí personalmente siempre ha sido como, como uno de mis amores platónicos de mi juventud. Tu crush. Yo lloraba en el baño, Joaquín, porque estaba enamorada de un dibujo animado. Bueno, es que es una gran historia. Bueno. Conan. Sí, es un detective que se toma una droga involuntariamente y se hace pequeño y resuelve un montón de misterios. Es un adulto, un adulto en el cuerpo de un niño, el sueño de Michael Jackson. Totalmente. Pues bueno, claro, es que mira cómo... Pues ahí hay una pista también de Un mundo hostil y también del otro libro del que queríamos hablar, porque hoy también tenemos también a Joaquín Reyes con nosotros, autor de... bueno, sobre todo lo conoceréis porque es autor de chorradas como pianos. No, de un libro sobre piedras. Ah, sí, bueno.
Que es que tengo que hablar de ese libro. Sí, la verdad es que... Te estoy dando la brasa con él, no, ¿verdad? no, han mostrado interés. Al principio creía que era un poco de broma sobre el libro de piedras. El libro de piedras es el segundo libro de humor gráfico, por decirlo de alguna manera, que publiqué. Y para la gente que no lo sepa, es un libro sobre chistes de piedras, o sea, chistes protagonizados por piedras. A mí me pareció que eso iba a ser el recopetín, o sea, que iba a vender muchísimos, que la gente se iba a volver loca con los chistes de piedras. Parece ser que eso no pasó. Pero es que es increíble Bueno, el a mí lo que me concepto. parece... Sí, eso me pareció a mí La también. película está de todo en todas partes al mismo tiempo. Exacto, La sí. escena de las perdón, pero la escena de las piedras, la mejor de toda la película. Sí. Y me estás diciendo que hay un cómic solo de piedras. Sí, en Me lo realidad voy a la piedra, comprar. luego cuando coincidamos, porque otra faceta de Gaby, es que pone voz a un personaje de la serie de animación Por el Diablo, que se va a estrenar en febrero. Y es una voz increíble, ya lo podéis comprobar, pero pero vamos. Sí, me dejó lo de ¡Vale! dobladora, es Es verdad. increíble. Bueno, pues te llevaré un libro para que lo veas, de Realidad la Piedra, cuando estemos juntos. A mí lo que me parece es que ese libro, cuando lo vi, lo tuvimos en una librería que tuve hace muchos años, ese libro me parecía que engarzaba con una tradición que se había olvidado un poco de cómic metafísico, como Sí. los de Crazy Ignatz, o sea, de Herriman, Sí. o por ejemplo, bueno, Little Cómic Nemo, metafísico, sí. Quise transitar por ese camino, pero es un camino tan difícil, el cómic metafísico. Bueno, a mí ayer me pasó contigo que lo confundí tu libro con el libro de Roger Caillois de Piedras. Claro. Y bueno, Sobre todo normal. dibujé piedras porque son muy buenas modelas. Se posan Claro, bien. Posan Desde bien. luego. Y, Necesito ver la portada de ese y luego cómic. intenté huir de los juegos de palabras fáciles, lo que pasa es que luego terminé cayendo en algunos. Y bueno, pues había uno de los chistes que a mí más me gustaba personalmente, de los que hice yo, que esto da un poco de asco decirlo, era una de las piedras de la ciudad encantada de Cuenca, que tienen millones de años, porque son piedras que están ahí cuando el deshielo y todo eso era agua, y entonces una de esas piedras míticas decía todo es efímero, y me hacía mucha gracia que una piedra de millones de años dijera que todo es efímero. Una piedra conquense. Una piedra conquense, que está ahí desde el principio del mundo, dijera que todo es efímero. Ojo. Qué sabia. Eso me parecía, yo con eso me tronchaba. Y conquense. Y conquense también. Y conquense De Tarancón. es el protagonista de Subidón, que es la penúltima novela de Joaquín, como sí. penúltimo es la novela gráfica de Ponte las pilitas con la Gakia. segunda Joder, parte, no, Gaby. maldita sea. Un humorista conquense, Emilio, Sí. que empieza como la protagonista, aunque desde luego son, luego hablaremos si queréis, Sí. pero son vidas quizás en cierto que van en direcciones opuestas o no sé, pero empieza en la cama como la protagonista que está leyendo ese cómic de Detective Conan, él empieza en la cama leyendo también, en este caso el móvil, Sí. y tiene, bueno, parece que le viene todo de cara, ¿no? Sí, bueno, sí, el protagonista es un cómico manchego. A diferencia del cómic de Gakian, no es autoficción, pero claro, hay muchas cosas que me han pasado o que me han contado que está ahí, ¿no? En ese personaje, pero el personaje es un cómico que le va todo de cara, le va todo bien, y luego pues lleva una buena chasca, que al fin y al cabo, es una historia muy, muy clásica en lo que es la estructura, ¿no? Subirlo para darle luego una hostia al personaje, que es tontísimo. Os quería preguntar cómo Tontísimo. habéis preparado, o sea, me interesa el tema de la escritura. ¿Cómo preparáis? Claro, son dos lenguajes diferentes al final, aunque los dos son literatura. Yo lo defiendo, la novela gráfica además tiene toda dignidad literaria. Pero son lenguajes en cierta manera diferentes, ¿no? Pero en todo caso, como la parte quizás más visual, supongo que también le corresponde a Nuria Ayuso, pero tú, por ejemplo, ¿cómo preparaste la parte de escritura, la parte de desarrollo de los personajes? ¿Cómo lo fue? ¿Y en qué tiempo, por cierto? Porque creo que igual te pilló con la pandemia. ¿O? Sí, no antes, prepandemia. Fue de 2020 que lo sacamos y fue justo, o sea, lo parimos en el momento en el que la pandemia llegó a nuestras vidas. Así que fue una cosa bastante loca. A mí, por ejemplo, me gustan mucho las novelas gráficas y los cómics por el hecho de que se puede absorber información más allá del texto, ¿no? O sea, es una manera de complementar, porque si tú estás leyendo una cosa y el dibujo hace exactamente lo mismo,
que lo que estás leyendo es un poco pobre, pero cuando puedes jugar con esa ambigüedad me parece fascinante, yo como lectora me refiero, ¿no? Y nada, pues el proceso creativo fue desesperante. O sea, encima yo que constantemente odio todo lo que hago, era como, Dios, todo lo que hago es basura. Pero luego dije, no va a ser perfecto y no tiene por qué serlo. De hecho, la perfección a mí me aburre. Así que me lo tomé como un juego, como un proyecto con una amiga que yo, por ejemplo, admiraba desde hacía mucho tiempo, a Nuria Just, antes de que hiciésemos esto. Y yo estuve acosándola, en plan, Nuria, Nuria, hagamos algo. Y un día me dijo, venga, venga, vale. Y pues empezamos a nada, a divertirnos. Yo tenía muy claro que quería que fuese la historia sobre una chica que sale al mundo sin tener mucha idea de nada, ni muchos recursos. Y empezamos a divertirnos y a morirnos a la vez, ¿no? Por dentro. O sea, es una historia de que pasamos mucho juntas durante el proceso y nada, hay que obligarse. A mí me pasa que la inspiración, a mí personalmente, no me viene porque sí. Tengo que sentarme, tenía que obligarme a decir, página en blanco, tú escribes sin juzgarte. Y creo que ese es el punto bastante importante a la hora de hacer algo, no juzgarte. ¿Escribías Y líneas de desarrollo o directamente hojas de guión como si fuese...? no en un, ¿cómo se dice? Nada, en una página en blanco de estas cutres del ordenador. Sí, En un procesador, en un, procesador de en texto. notas, sí, Sí. eso, básicamente. Mm. Sí, una servilleta también lo hubiese hecho. O sea, no. ¿Y escribías ya pensando en digamos, ¿cómo sería? En términos de guión, como en el planteamiento visual, o lo dejabas eso completamente luego a la discusión con Nuria? Yo, como comentaba, soy súper fan de Nuria. Ahora tengo la suerte de que es mi amiga, toma. Pero yo Muy buena quería. ilustradora. Es Sí, impresionante. Claro, Nuria lo que hace es, bueno, tiene un sello personal muy marcado porque realmente tú ves que todo lo que hace son personajes como un poco desubicados dentro de su contexto, ¿no? Le gusta mucho el trash también, entonces tenemos un lenguaje similar y a la vez distinto, ¿no? Yo quería ver que con lo que yo le daba, ¿qué hacía ella? Yo había cosas que tenía muy claro que quería que mostrase y le decía, mira, esto hazlo así, 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 pero a lo mejor el 70% del cómic, a mí yo lo que quería y lo que me hacía ilusión y lo que me resultaba más divertido era que con lo que yo le daba, ella lo interpretase y hiciese lo que quisiera, ¿no? Porque al fin y al cabo era eso, un trabajo de dos, de equipo. Sí, pero en ese cómic, o sea, la ilustración y el texto es perfecto, cómo combinan. Realmente, o sea, hay veces que el texto y la ilustración, Mm. hay como una especie de conflicto ahí, ¿no? Y aquí o sea, es que es perfecto. Tiene Muchas momentos muy Los potentes porque... recursos, Tengo que es decir, muy, y es perdón muy que buena ilustradora, vuelvo a decir. Sí, es sí, sí. impresionante. Y además a mí me gustaba la idea de que fuese algo más bien contemplativo en muchas ocasiones, pero porque yo soy muy fan de Nuria, sinceramente, y yo admiro mucho su trabajo y también admiro mucho el trabajo de personas que no tienen la necesidad de llenar con párrafos Claro. así y llevarte de información cuando realmente lo que me apetecía a lo mejor explorar era más una sensación, ¿no? Por ejemplo, al principio no hay mucho texto y al menos a mí me da la sensación que se transmite un cierto aire como de soledad y de estar un poco perdido, Sí, ¿no? sí, claro. Sí, de Entonces, desidia, ¿no? Sí, sí. Sí, esa pequeña ruptura, bueno, que aparece al Bueno. principio, que aparece al principio, Esto que es la una empuja... esta es una de las bazas del cómic, de la novela gráfica, ¿no? Que cómo juega con el tempo, ¿no? Que estamos acostumbrados a pensar en el cómic como un cómic de acción, donde tiene que estar pasando cosas. Y la novela gráfica, una de las cosas que puso sobre la mesa es la ilustración, dejar una pausa en el relato, se centrara en los tiempos muertos o hiciera hincapié en un momento dramático de una manera gráfica que es uno de de las herramientas de la novela gráfica, sobre todo de finales del siglo y de este siglo Claro, XXI, ¿verdad? desde Will Eisner, ¿no? Exactamente, Deja de claro. entenderse como una sucesión pura, como si fuese una película, y de repente se Exactamente. empieza a concentrar a veces en paneles muy potentes, que es lo que pasa aquí. Exactamente, sí, sí. Se concentra mucha información, como decías tú. Claro, ¿no? eso es. Tú cuando Este es nuestro contrato con Dios, ¿no? De Will Eisner, este es nuestro
¿No se llama así? ¿El de nuestra Contrato generación? con Dios. Este es nuestro contrato con Dios. Pues puede ser. Este ¿Pero es. qué dices, Joaquín? Por favor? ¡Este es nuestro contrato con Dios! Sí, señor. Pero antes quiero tener los dos lados. ¿Y tú cómo escribes? ¿O cómo escribiste en concreto esta...? Mira, muy diferente a lo que decía Gaby ahora. O sea, ella era como, o por lo que lo he entendido, ella escribía sin juzgarse y tiraba para adelante porque era una cosa más de experiencia y más Sí, visceral. más de emoción. Bueno, pues yo no. O sea, yo lo que intentaba era pensar mucho lo que iba a escribir. O sea, y cuando me sentaba a escribir, tenía que tener claro dónde partía y hacia dónde iba. Y luego sí hay hallazgos cuando escribes, por supuesto. Tú cuando estás escribiendo, hay momentos en los que el personaje te sorprende o hay cosas que tú descubres en el hecho de escribir, la propia escritura. Pero antes de ponerme a escribir un capítulo tenía que tener claro cómo era, porque si no me desespero. O sea, no tengo esa rutina, no tengo esa disciplina de sentarme a escribir todos los días. Y eso me mortifica, claro, porque digo, ¿qué clase de escritor pretendes ser que no te sientes a escribir? Estás todo el Pero ra- que estás muy Ah, ocupado. y la No, gente- pero sí, pero este libro lo pude terminar porque estábamos también en la cuarentena. Mm. Y ya fue, dije, si no lo termino ahora ya no tengo excusa, ¿no? Pero bueno, en el caso de este relato, de esta novela, me sentaba cuando ya tenía claro hacia dónde iba el personaje en ese capítulo. Y aún así escribía, me parecía horrible, reescribía. O sea, he reescrito mucho, que tampoco es difícil porque es cortico, pero sí, y al final una de las sensaciones que tienes cuando escribes es de frustración, Mm. porque a no ser que seas alguien muy brillante, lo que escribes es una mierda. Y tienes que estar, digo formalmente, ya no te digo en el fondo, ya. En el fondo Mi también. sospecha es que la gente brillante también piensa que ha escrito una Sí, mierda. pero tú ves un manuscrito de Onetti y Onetti apenas tachaba. Onetti escribía en la cama y escribía y prácticamente no había correcciones. Bueno, es que había ahí una prisa que tenía que ver con que Onetti guardaba un revólver debajo de la almohada. Sí, 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 Onetti tenía sus teclas, pero que escribía, y Dostoyevsky también creo que escribía del tirón. Claro. Era epiléptico, también eso tiene que ver. Mm. El secreto de ser un buen escritor, desde luego. Es que te den de Que vez en es cuando. totalmente epiléptico, claro que sí. Pero vamos, que al final escribir es reescribir, no sé quién dijo eso. A mí me parece que habéis hecho una cosa muy complicada, por eso decía que van en direcciones opuestas en cierto sentido, porque me parece que habéis hecho dos cosas diferentes, muy complicadas o igualmente complicadas. Tú me parece que cuentas un viaje muy jodido, pero lo haces de una manera con un cierto humor negro o humor en general y con un cierto cariño para que podamos acompañar a la protagonista en este viaje complicado. Sí, como con cierta ternura, ¿no? Claro, que es algo muy complicado. Tú haces otra cosa muy complicada que es contarnos, meternos en la mente de un humorista un humorista que no eres tú. Quiero decir, no sé si me estoy explicando. Es decir, con un humor que puede tener guiños a tu propio humor. De hecho, creo que te plagia un par de... No sé si lo sabes, Sí. pero Emilio te plagia claro, dos, sí, bueno, las referencias de dos los monólogos. monólogos que utilizaba para el personaje eran referencias a mi monólogo porque me parecía que era lo menos, ¿no? Que por lo menos es darle eso. Este personaje tiene muchos momentos donde está solo y eso lo utilizaba para los monólogos interiores, que también es un recurso de las novelas que a mí me gustan, ¿no? Las novelas existencialistas. Vaya. Pero que conteste también Gaby porque ahí hay mucha honestidad. Es que yo estoy muy fascinada escuchándose, muy, muy cómoda con ello, la verdad. Pero o sea, tuviste que hacer un esfuerzo ahí para intentar conjugar las dos cosas. El hecho de que tuviese esto, bueno, este momento de humor negrísimo del mirada perro, hacia el personaje, ¿no? ¿no? Dicen, ¿no? ¿Cómo? La mirada hacia el personaje. Sí, la ¿no? mirada hacia el personaje, que en tu caso es a veces un poco cruel. Más cruel y en su caso En no. tu caso es un poco más de empatía porque además estamos acompañando a Gabri. Sí. ¿O Gaby? Gaby es también, ¿no? Sí. La estamos acompañando en un viaje complicado. Entonces, la mirada tuya ahí es como un poco más de, ¿no? De cariño, de empatía, porque aunque tengas sus momentos de humor negro y tal, ¿no?
Sí, mira, por ejemplo, lo que habéis dicho antes, ¿no? Que tiene como un componente de ternura. Me gusta mucho, por ejemplo, lo que hace Joaquín y los chanantes, porque siempre tienen como algo que da entre wow, pero siempre hay un trasfondo como algo tierno, como algo con cariño. Y me parece una cosa muy importante cuando estamos hablando de, pues, de humor negro, que a mí, sinceramente, es mi lenguaje un poco inconsciente, ¿no? De hecho, a veces, si tengo que pensar en hacer otro tipo de humor, otros chistes, tendría que wow, enfrentarme a algo que me acojona bastante, porque mi lenguaje está muy dentro de aquí, aunque ya hace 2 años y en 2 años uno evoluciona, ¿no? Tal vez si lo volviese a hacer no lo haría de la misma manera, pero sí que me gusta retratar las cosas un poco, pues en este caso, de pues muchas veces lo que nos tenemos que enfrentar a la clase obrera, ¿no? Y esas movidas, pero con un toque de, pues de graciosilla. Donde hay Sí, la, drama y humor. la precariedad, ¿no? La precariedad de lo que se puede, claro. Y sin juzgar, me parece importante eso, porque me da la sensación, no sé qué opináis, pero al menos últimamente que hay un debate, bueno, creo que no es ni debate, pero se ha puesto sobre la mesa el hecho de que, bueno, pues tenemos que trabajar nuestra inteligencia emocional, no es esto de ser mala persona, toxicidad, tal, y estamos ante una hipervigilancia que a veces resulta un poco abrumadora, ¿no? Entonces, no sé, dentro de todo este contexto, que está guay que se hablen de cosas como la salud mental y tal, me parece también importante que a veces cuando tienes que sobrevivir te enfrentas a cosas que tú en una situación más pudiente igual no harías. Pero Claro. coño, a veces hay que hacer lo que hay que hacer, ¿no? Y el hecho de contar una historia sobre una chavala que viene de un ambiente un poco disfuncional y está intentando encontrar su propia verdad, pues muchas veces no haces cosas que están súper geniales, ¿sabes? Y es un poquito lo que me apetecía hacer, era algo un poco más experimental. Mm. ¡Wow! ¿Cómo hablo, no? ¡Súper Madre mía. rápido! No, estaba pensando. Vamos a ver. Y en general hemos hablado de bueno, el mundo exterior. Espera, que estaba pensando antes. El mundo exterior. El mundo exterior de Gaby, el mundo exterior de Emilio. O sea, son dos. Claro, Emilio está abandonando o ha abandonado hace tiempo la precariedad, está entrando en otro mundo. Y mientras Gaby se está enfrentando a, bueno, a trabajos de mierda, por ejemplo, Emilio también se tiene que enfrentar, por ejemplo, a esta cosa de los admiradores y los haters, Sí, bueno, en el caso que os de... pasará a los dos. Sí, bueno, claro, la gente pues ahora juzga y tiene un espacio donde mostrar su crítica, ¿no? Pero bueno, ese es otro, ese es un melón que, bueno. Pero hablando de Emilio, sobre lo de la precariedad, en el caso de este personaje, para él la precariedad, por así decirlo, es el pueblo. O sea, al final él viaja del pueblo a la capital, a Madrid, que es la historia de nuestro país a lo largo del siglo XX, ¿no? Cómo la gente abandona el pueblo por una cuestión de aspirar a una vida mejor. Y, y cómo hay ese contraste entre el mundo rural y la ciudad, Que está su que primo ahí para funciona encodarse, ¿no? geográficamente y como símbolo, porque Mm. claro, su primo, su novia, son personajes que le recuerdan de dónde viene, que a él eso le incomoda. Él en la ciudad ha conseguido ser esta cosa tan cursi de la mejor versión de sí mismo. Y aparte tener éxito. Tener éxito, recompensas permanentes, gente que le dice que lo admira, acceso a, a las chicas, ¿no? Mm. Y todo eso le halaga y lo quiere disfrutar. Lo quiere disfrutar sin sentirse culpable, ¿no? Esto es una historia, vuelvo a decir también, la estructura también en la forma bastante clásica, ¿no? Pero a mí me parecía que, bueno, que era Con sus cosas de Mallarmé, sobre todo me daba la como el oportunidad, sí, por supuesto que con el sí, tatuaje ese ahí. exactamente, sí, sí. Y hay un caligrama también, Sí, el de. Bueno, caligrama. no voy a decirlo, pero tiene que ver con una Em, sandía, ¿no? el caligrama y Mallarmé y de todo, hay mucha vanguardia. Pero bueno, a mí me daba la oportunidad de criticar un mundo, que es el mundo de la fama, que a mí me da entre grima y pudor. Y que por otra parte pertenezco, o sea, Es o al como menos, marciano, ¿verdad? Todo. claro, Es como unas y esta normas. cosa, sí, estas convenciones, esta forma de relacionarnos, este halago, este miedo a la crítica, a que sepan lo que piensas del otro, esta cosa falsa, porque al fin y al cabo es un mundo muy, muy poco sincero. A mí me apetecía parodiarlo y que eso fuera
y que esto fuera una excusa para hablar de eso. Aparecen los dos libros, es muy curioso. Creo que es la discoteca donde coincide Sí, con el actor y la discoteca sí, donde porque los modelos... era el recurso de la... Estamos hasta los cojones de la sociedad del espectáculo. Los Claro, dos, es como- sí, bueno, sí, por otra parte es un mundo al que pertenecemos y no nos va mal, Claro, claro. pero bueno, al menos yo siempre me he sentido como un observador, como alguien que lo ve desde fuera. Y ahora se ha puesto también de moda lo que hablábamos del síndrome de impostor. Desde luego, en mi caso lo he tenido y no es una cosa que esté ahora fingiendo. O sea, he sentido que estaba en un sitio al que no pertenecía y que iba a disimular hasta que me echaran. Es terapéutico escuchar eso de ti porque es una historia recurrente. Claro, pero al ¿Verdad? final, claro, es eso de la autocrítica, es no tener una mirada complaciente con lo que haces. Tampoco te tienes que mortificar, pero es una sensación que al menos yo siempre he tenido. Lo que era la fiesta para mí del No Todo Film, que es donde surge el desenlace de la historia, es también esta cosa de la novela del siglo XIX que tanto me gustan, donde las fiestas era esa manera de retratar la sociedad, ¿no? Y entonces yo utilicé también esa herramienta para retratar en este caso el mundo de los actores, de los directores de cortos, que tienen un trago los pobres, y bueno, pues era también esa Yo forma de... recuerdo que aparece ese actor, ¿no? Que hay ahí un tráfico de, ¿no? Como de un tráfico de hipocresías, ¿no? Sí, un tráfico de con el hipocresía y también le da actor. un poco de MDMA. Sí, exacto. Que eso, Entonces, las dos cosas. otra cosa que une los dos libros, que es un mal viaje, ¿no? Hay un mal viaje en ambos libros. Un mal viaje de drogas, quiero decir. Cosas que pasan cuando... O he hecho un spoiler. No, hombre, nada es en este spoiler. caso a él Bueno. le viene bien porque lo pasa bien con el M, le abre, realmente él se siente eufórico, todo le va bien, y su desgracia no viene por haber probado M, sino por lo idiota que es. O sea que en este Un caso... poco ligadito. Y bueno, el caso de Gaby, pues... Sí, básicamente Gabriela tiene un viaje. Claro, es que ¿hasta qué punto puedo? Yo voy a hablar todo, hago spoiler, da igual. No, que es cortito. O sea, No, pero bueno, pero es como un eso tráiler esto. eso invita a leerlo. Yo lo cuento. Claro, es una chica que pues, está compartiendo piso con mucha gente para ahorrarse unas pelillas. Entonces, pues como no, roba comida, porque a veces hay que robar comida a veces. ¿Qué Claro. se le va a hacer? Bueno, ¿no? es hurto, si no hay amenaza es hurto. Efectivamente, pues hay que hurtar alimentos de vez en cuando. O no. Y nada, entonces se intoxica involuntariamente, no es una cosa adrede, lúdica, sino que se intoxica involuntariamente y vive un viaje introspectivo que, bueno, que nos deja ver un poquito el lado más, bueno, de carencias afectivas, ¿no? De cómo uno a veces se enfrenta a la propia realidad. Eso pasa muchas veces. Tú te tomas una setita así con intención de pasarlo bien y de repente ¡pam! Traumas con tus padres, ¿sabes? Y abres una puerta, ¿no? Y abres Y una de puerta repente que no dices, quieres abrir y mamá". ahí te quedas con la puerta abierta 7 horas, ¿eh? Una Claro. cosa, sí. Entonces, pues nada, ese es un poquito ese viaje lisérgico que sufre esta muchacha y lo que hace es como, bueno, que parece que no le importa nada, pero en su momento más vulnerable se siente fea, sola y, bueno, que no merece ni el amor de un árbol, ¿no? Pero bueno, a veces la cabeza te engaña. me van dando señales sutiles de que ya llevamos un ratico, y entonces quiero sacar referentes y Venga. hablar de humor en general y empezar. Venga, Entonces, es la hora de los referentes, ¿no? es la hora de referentes. La hora de Humor. los referentes. Se ha recargado sola, pero bueno. A mí por ejemplo, o sea, por ejemplo, ¿qué humoristas, qué escritoras de humor os interesan, os han influido? ¿Cómics que os hayan influido también en esa dirección? Yo he Bueno, leído cualquier muchísimo otra. manga, honestamente. O sea, sí, no sé si es muy intelectual, creo que no, pero leo qué no? muchísimo manga. Empecé, de hecho, en la lectura leyendo muchísimo manga, Sakura, Sailor Moon, y después fue evolucionando, ¿no? Porque al fin y al cabo es una cosa que son historias, ¿no? Sí. Y tú eliges el género, tú eliges la cosa. Sí que es cierto que ahora con 32 veo cosas que digo, oh, santo Dios, puro entretenimiento, sin sacar nada de provecho ahí, pero me entretengo. Y sin embargo luego hay cositas que digo, hostia, esto es una cosa muy chula.
Como por ejemplo, claro, es que aún no es la sección, así que me voy a callar. Sí, Pero mis referencias vienen mucho de la cultura, la verdad, cultura americana. Aunque me duela un poco decirlo. pero americana, y por ejemplo, series, Argentina. sí. ¿Tienes referentes de humoristas argentinas Pero que te viste que interesen? Malena ella, Pichot me ha gustado claro. mucho Ah, bien. siempre. Ahora hace tiempo, la verdad, Coincidimos ahí. que le he perdido un poco la pista, pero sí, me gusta mucho a un nivel literario. Sacó un libro Malena Pichot hace 4 años, puede ser, 3, junto con Enfadate, Charo hermana. López. No me acuerdo, con Charo López, ¿no? Es increíble, las vi en Sí. directo en Sí. Carballo, por cierto, y Sé que wow. estuvieron también, yo las vi en Galileo. Fíjate, vinieron a vernos a Ernesto y a mí, Malena y Charo. Qué guay, son geniales, tío. Y, Brutales. y me dijeron, ese chiste que dices es machista. Y yo dije, hostia, es verdad. Y era un chiste machista y lo quité. Y lo era. No hay que enfadarse. Que me aspen si no lo Pero era. hablando de lo que os decía antes del mundo, hay una cosa, esto no tenía pensado, pero justo hablando de Malena Pichot, cuando busco monólogos o de Charo López en YouTube y tal, me salen siempre programas argentinos en los que se están metiendo con Malena Pichot. ¿Ah, sí? Siempre, o sea, probadlo a buscar. Hay- Os sale un Sí. monólogo y 7 programas o de ella en un plato Hay- defendiéndose pero- Hay 6 beef, personas. hay beef. Hay Hay bastante beef beef. Sí, constante, bueno, ¿no? Lo digo porque Desconozco no lo he dicho el antes, lore del beef. Tú tienes Claro, es que conexiones con Argentina hay y con mucho beef Armenia, ahí. ¿no? ¿O he metido la pata? No, sí, mi familia es argentina y armenia. Ah, Yo no estoy muy metida dentro de la cultura armenia porque yo me he criado un poco sola, la verdad. O sea, yo he estado aquí en España la mayoría del tiempo en mi vida. ¿veis cómo mi introducción tenía sentido? Sí, claro. Los armenios, que tu introducción tenía sentido, desde luego, Sí. tienen los mejores apellidos del mundo. Bueno, Todos acaban en Yan. Pero son preciosos. ¿Sí? Preciosos. Ay, pues muchas gracias. bueno, te he interrumpido. Estabas No, diciendo no, lo de todo es sumar. esto de Malena en un plató tal y el hate. A ver, por no acabar me- con el hate. No, me No, extraña. bueno, Quiero que- tirar de ahí un poco, perdonad. No, el hate, desconozco los beef que tiene Malena. Bueno, hace unos años tuvo un beef con Victoria, creo que mal entendido por parte de Malena por un sketch Ay, es de cierto, se me Victoria. había es verdad. olvidado. Y ahí hubo Ah. yo creo que, bueno, en fin, Malena Sí. probablemente se precipitó porque Sí, era una cosa que desde no tenía luego. sentido ninguno. Desde luego. Los demás ya no lo sé. Y aquí acabo. Porque no es solo conocer un chiste, sino a veces el personaje. Tengo que ¿no? decir que que hay esta, detrás del chiste. claro, puede ser una opinión sesgada por mi experiencia personal, no lo sé, pero sí que es cierto que si eres una mujer y haces humor y eres feminista, prepárate, cariño. Hombre, claro. Prepárate porque es que lo vas a tener difícil. Sí. O sea, ahora estamos viviendo una cosa que es maravillosa, que es al fin y Pero al cabo... fíjate, Gaby, o sea, la realidad que estamos viviendo ahora con todas las cómicas que están haciendo humor y que tienen éxito, cuando hace 3 2 años, veranos sí, tal cual. el debate era, ¿son las mujeres graciosas? Claro, es que es muy reciente Charo todo esto. decía, pues hay mujeres graciosas y mujeres que no. Claro. Igual que hay Y hombres no pasa graciosos nada. y hombres que no. O sea, nadie pregunta, ¿son los hombres graciosos? Entonces, era una cosa absolutamente ridícula que ahora se ha demostrado. Bueno, claro, como todos los debates que son vacíos, al final caen por su propio peso, ¿no? Hay muchísimas cómicas trabajando que además lo están petando. Y fíjate que luego, un poco por lo que decías tú de, joder, están hasta la sopa. Cuando hemos estado hasta en la sopa muchos cómicos y nadie decía, joder, lo hacen todo. Pero es claro, es que lo teníamos Entonces, muy normalizado. Claro, antes, claro. y ahora mismo nadie dice si llenan teatros, si tienen éxito. Se da por ya, hecho ya de eso que- ya ahora mismo ya. ¿Por qué? Porque la realidad se ha impuesto y se ha visto que hay mucha gente, muchas mujeres con talento haciendo de reír y ya no estamos hablando de ¿son las mujeres graciosas? Y otras con no, que es una cosa que repiten mucho Enar, Victoria, Carolina, tú también en muchos estudios, o sea, el derecho a ser mala la humorista, mediocridad. a ser mala Bueno, persona. derecho a la el derecho a la mediocridad. pero claro, mediocridad. eso es precisamente porque la pregunta es absurda. Claro. Porque estamos hablando de seres humanos. El humor no responde a un género o a unos genitales. Mm, El humor responde a un cerebro. Tal cual. Bueno, también hay animales muy graciosos. A mí... O sea, también no a la especie. O sea, no Son quiero muy ser, graciosos. no quiero ser especista porque hay monos graciosísimos. No sé si se ve.
Da igual. Sujétalo bien, hombre. Es Si es que, no, si es que- si es no, que eres- eres no, muy- Agrédelo. lo enseño mal y así tienen que comprarlo. Pero un poquito a colación de lo que venía anteriormente, que es como que, bueno, yo aprecio mucho a Joaquín y le tengo una gran admiración y no estoy puesta de M, pero realmente y lamentablemente no es tan común que cuando te señalan con respeto un comportamiento que está ya un poco obsoleto, como un comentario que puede ser pues, un poco machista sin maldad, ¿no? Por lo general hay gente que reacciona como a la defensiva, porque realmente reconocer que a lo mejor has tenido pues, un momento un poco desacertado es una historia de, uy, no, cuando en realidad no ocurre nada, o sea, estamos en constante aprendizaje. Yo he tenido muchos dejes también machistas y racistas involuntariamente y agradezco y necesito que personas que me rodean o que no me rodean me señalen, ¿no? En plan, oye, mira, que esto se podría hacer mejor, esto es dañino por esta y esta razón. Y en cuanto me entero de que puedo hacerlo mejor y puedo ahorrarle un sufrimiento a la gente, ¿no? Pues se hace y está muy bien, qué guay, Joaquín. Y nada, básicamente eso, que quería... Estoy muy orgullosa de eso. Pues es Gracias, un momento Joaquín. perfecto para acabar y dar paso a la próxima sección. Bueno, pues aquí estamos de vuelta y empezamos la sección de la Biblioteca de Carballo, que como sabéis, como este personaje de Montalbán, elegimos libros que salvar de la hoguera porque hemos tenido que encender una hoguera para protegernos del frío y no nos queda más remedio. Con lo cual, vamos a hablar un poco de libros, pero antes quería hacer una ronda rápida antes de hablar directamente de libros que recomendéis o desrecomendéis. De humor, de mencionar a Dorothy Parker, a Eduardo Mendoza, a Woodhouse, que creo que es alguien que se le Es publica que, poco bueno, ahora. es que mira, fíjate, has nombrado gente que recomendaría. Woodhouse es uno de mis referentes, este escritor inglés que tenía sobre todo las aventuras de Jeeves, ¿no? Sí, el de Y que Magellan. cuando tengo problemas con el tono me ayuda mucho leerlo. De hecho, fíjate, y ya termino con esta cosita así un poquito cursi, traía este libro de esta edición de Woodhouse. Anda. Fíjate qué cosa más bonita, que de repente tenía estas iniciales aquí, que lo compré en la Cuesta Moyano, FFG. FFG, y es que era de la biblioteca de Fernán Gómez. Entonces me leí, pues son dos novelas de Woodhouse, me leí una pensando que estas hojas las había tocado también este gran cómico pelirrojo. Y escritor, junto con Azcona, también un gran escritor. Otro referente, sin duda. Porque es verdad que estamos en el humor en España a veces estamos como desconectados del pasado. Hay como un adanismo de cada generación de humoristas, ¿no os parece? Como que no hablamos de, pues eso, de Ramón, por ejemplo. Pero bueno, eso yo creo que es, no sé si es propio de este país o pasa, ¿no? Pero el humor es muy generacional y la gente se desconecta de otras generaciones porque pierde los referentes, ¿no? Y pierde también el código. Sí, hay cosas que son atemporales, ¿no? Pero sí que es cierto que, como dice Joaquín, el humor es algo temporal, o sea, me refiero, es generacional y va evolucionando conforme evoluciona la sociedad, ¿no? Y eso es algo súper positivo. De hecho, seguir haciendo los mismos chistes todo el rato de hace tal, ya está un poco pasado. Pero, por ejemplo, yo a este señor no lo conocía y ahora le voy a echar un ojo, ¿no? Cosas como esta ayudan a que estos autores no mueran. O los Strugatsky, por cierto, que también eran bastante graciosos cuando querían. Y quiero decir una cosa dicha. Está todo grabando, ¿no? Sí, está grabando el está sonido. grabando. Ramón Gómez de la Serna, que por cierto tiene su despacho, está reconstruido en el Museo Municipal de Conde Duque. Y vivió de joven, no muy lejos de acá. Y luego su torreón que estaba en calle Velázquez. Claro, y también con la familia vivía ahí cerca del Teatro Lara. La primera casa con la familia. Joaquín me está distrayendo porque no quiere que os diga la No, verdad. pero no, la y verdad. Es que nadie está hablando de verdad. la conexión alucinante entre Miguel Noguera y Ramón Gómez de la Serna. Y alguien lo tiene que decir. Y dicho eso, si hay una conexión entre Ramón Gómez de la Serna y Miguel Noguera,
con las greguerías o algo. Y O todo lo Sí, que las vaya a decir, greguerías ilustradas aquí es- tendríamos a Enrique Jardiel Poncela, o al menos el de nuestra generación. Y permítame me que te lo diga. gusta que... O sea, me halaga esa comparación Permítame, con permítame. Jardiel Poncela. Eh, También me pasa un poco como con Ramón Gómez de la Serna. Los admiro y también me dan un poquito de rabia. Sobre todo la indefinición ideológica en un momento dado. Cuando ellos empiezan a ver las cosas y entonces que no era fácil posicionarse, está claro, pero y ellos probablemente eran muy modernos también para lo que se estaba debatiendo en esta España tan, ¿cómo decirlo? Eh, Cutre. Mm. Pero Jardín de Poncela me encanta. Y hay novelas suyas como La Tournée de Dios, que me Mm. parecen novelas donde el drama y la comedia se mezclan muy bien. Y las obras de teatro, por supuesto, son todas geniales. O el de las. Ay, ¿cómo se llama el título? ¿Dónde están las 11.000 vírgenes? Y bueno, libros. Gakian, vamos a empezar porque tenemos muchos libros acumulados, ¿no? Jo, tenemos un montón Saca entre todos. todos, ¿eh? Saca los que quieras recomendar, por ejemplo. Pues mira, primero. yo por ejemplo quiero sacar a colación un dato que a mí me dejó un poquito loca y es que la gente que se dedica actualmente al trabajo creativo, ya sea pues músico, cineasta, escritor, tal cual, escritoras, tal, ha disminuido a un 8% las personas que son de clase obrera. O sea, creo que en los 70, sí, en los 70 aproximadamente era un 50-50, ¿no? En plan, clase alta y proletariado. Y ahora, en 2022, casi 2023, se puede decir que aproximadamente y tan solo un 8% de personas de clase obrera pueden tener la oportunidad de tener trabajos creativos, ¿no? Así que bueno, por Joder, esa razón, vaya dato demoledor. una mierda. Quiero hablar de Sylvine Rancourt, una autora que fue bailarina, bueno, fue stripper en los 70 y es una autobiografía totalmente hecha por ella misma, que no sabía ni dibujar ni escribir, por así decirlo, o sea, me refiero a un nivel profesional, y ella decidió empezar a hacer estas historietas que empezó también a vender en los propios clubs donde ella bailaba, ¿no? Y nada, los han juntado ahora la increíble editorial Outsider. No sé si se Es puede decir, que mencionar. podía haber entrado perfectamente a la Facultad de Bellas Artes de Cuenca. Totalmente, dibujaba cuando mejor que entramos Hitler. nosotros. Pues Bueno, puedo decir que dibujaba mejor que nosotros. claro, es una cosa muy pura, casi infantil, ¿no? Que retrata una realidad muy dura Precioso. y que gracias a Dios tuvo la valentía y las ganas de hacerlo, y que retrata pues, la historia de una chica que, desde luego, muchas mujeres se podrían sentir representadas en mayor o menor medida. Creo que es importante que las personas con situaciones más desfavorecidas tengan voz para poder retratar su situación, y que bueno, el arte al fin y al cabo es una cosa que nos da a veces respuestas cuando no sabemos qué coño hacer, ¿no? Así que, de hecho, ella ganó un premio en Angoulême años más tarde, porque lo que hacía era eso, hacer como pequeños tebeos, así, de más o menos esto, y los vendía en los propios clubs donde bailaba, que ya me repito. Pero eso, años más tarde, pues Había gente que la a lo cosa... mejor llega un momento que decía, no te desnudes, queremos tus cómics, ¿no? Sí. Y eso. Ah, y Oye, también perdona, Daily sí. Clubs, que me gustan mucho. A Y ver, ya está, no ¿cuál? voy a hablar Vale, más no, de no, Daily Dale, Clubs. dale. ¿Cuál? Ah, de Daniel Close, Sí, claro. historias cortas, que si no lo conocéis para empezar está divertido. El autor de Y, Ghost World. sí, y le he copiado un poco, en el tono del color y tal. Sí, hombre, es que... Bueno, Daniel Close, ¿quién no ha copiado a Daniel Close? Es O sea, que es también muy una- copiable Daniel Clubs, la es una verdad. inspiración... Oye, permíteme que te diga, si le he comparado a él con Jardiel Poncela, ¿qué te parece si te digo que eres, al menos a jugar por tu primera novela gráfica, una mezcla entre Lucrecia Martel y Gracias, Joaquín. Marjane Satrapi? Guau. ¿Te gusta la comparación? Seguro que son dos mujeres alucinantes, así que pa'lante con la vida. Persepolis Gracias. está bien. Hombre, Persepolis es que claro, O Pollo con Ciruelas, también un Mm. premio de Angoulême también, creo. Un grandes cómics de autoficción referentes en el mundo de las viñetas, ¿verdad? Saca dos más tú. ¿2 libros más? ¿O no te pillo? Sí, voy. Ahora mismo voy. Bueno, vamos a ver. No Yo hemos traigo- hablado de Braulio. Sí, Braulio. Vale. Traía este libro, que es el movimiento VP de Rafael Cansinos Asens, que es un escritor que me fascina. No es humor, pero utiliza el humor para
bueno, para escribir. Y esta novela es una novela que ridiculiza un movimiento vanguardista, que es el ultraísmo, que es casi el único movimiento vanguardista que hubo en España, que él ayudó a fundar y que 2 años después, fijaos con qué poca perspectiva, ridiculizó en esta novela, que es una novela absolutamente brillante, muy divertida, y lo he traído porque era enemigo de Había beef. Ramón Gómez de la Serna, y de hecho lo definía como un majadero. Entonces lo he traído porque así se lo come a ella. Ramón Gómez de la Serna, que ya tuvo ahí, le pasaba el amor por el lomo y al otro no. Me encanta que hables de Casio Sassen, ¡Qué compañero pilluelo! de oficio mío, porque fue traductor. Claro, tradujo a Eh, Dostoyevsky muchísimo. Andreyev, que es un... Goethe, las obras completas las tradujo él. Y de Sí, hecho sí, recordaba. la primera novela rusa, te va a quedar muy pedante, pero la primera novela rusa que me leí y que me introdujo en el mundo de la literatura eslava, que es una novela de Andreyev que se llama Sacha Yegulev, Mm. la tradujo, o sea, yo me leí la traducción de Rafael Cansino Sassen sin saberlo. Y bueno, pues eso, era un gran traductor, un gran escritor, Amigo de Borges. amigo de Borges. Bueno, Amigo, sí, Borges es que era muy cabrón. Buah, me encantan los salseos literarios, ¿eh? En Sí, plan, ¿quién Borges, tenía beef claro, con y de hecho, quién? Rafael Cansino era muy chismoso, o sea, escribía mucho sobre cotilleos de la época, y a mí me gusta la gente que es chismosa. Y Borges era muy brillante también, muy cabrón, con un sentido del humor muy cabrón, y directamente se reía de este no, porque no podía, Era pero se taconista. reía se reía de Guillermo de Torre, que era su cuñado, se reía de los ultraístas y se reía de Ramón Gómez de la Serna y de todos, Borges. A mí me cae muy bien la gente que se ríe de sí misma y de todo el mundo, porque es que la vida es un caos. Y si la vida es un Claro. caos, pues nosotros vamos a hacerlo más, ¿no? Como... Nada Totalmente. tiene sentido. Oye, mientras sacas más libros, Ah, sí. ¿Seguimos recomendando sí, o desrecomendamos? lo que tú quieras. Pero mientras Sí. lo sacas de ahí, yo quería preguntarte si, aparte de esta historia, tú también tendrías salseos que contar, seguramente. ¿De qué? Pues de mil cosas también, ¿no? De la televisión, de el mundillo, de que parodias en tus vídeos, ¿no? Y que, bueno, es que a veces me confundo, porque como has hecho aquí un poco de autoficción, yo no sé si también del mundo, por ejemplo, de, ¿cómo se dice? Del modelaje Sí. y eso. Sí, como te decía, me río un poco de todo porque es mi lenguaje, pero también es algo un poco cobarde, porque o sea, el humor es una herramienta para comunicarse y a veces cambiar las cosas muy poderosa, pero creo que yo lo hago a veces desde un punto de vista de, esto no me importa nada, ¿sabes? Entonces, salseos. ¿Qué quieres saber? Salseos de la industria de la moda. No, bueno, yo solo quería plantar esa semilla y que algún día quizás otra Salseo. novela gráfica Que incidir que sí. que tire del hilo, ¿no? Sí, que tires del Sí, hilo. debería. Yo me he dado unos 5 añitos. Esto se publicó hace casi 2. Yo en 2 años doy salseo. Bueno, saca más libros. Bien. Vale. ¿Pero bien o Perdona. mal? No, lo que quieras. A ver. Empieza por bien, ¿no? Empezamos por el bien. Yo buscaría ya algo de Mira, mal. este que te gustó al principio cuando lo traje, el Arsène Schraven, o como se pronuncie, ¿no? Es que flamenco no hablo. Claro, se supone que es la supongo. Claro, la biografía del abuelo del autor, que se fue a África a construir una ciudad y luego se volvió a su Berlín natal. ¿Qué pasa? Es como que parece muy sencillo, no os he hecho ningún spoiler, aunque parezca mentira, pero lo que me mola mucho es la manera de tratar las viñetas, ¿no? Que es muy simplista y muy minimalista, pero de repente se le va la olla y te dice que vuelvas en 2 semanas a leer su cómic, ¿no? Y dices, bueno, pues qué autoconfianza, ¿no? Y me gusta mucho porque realmente derriba un montón de, ¿cómo se dice? Cuando tú mismo te dices, no, esto no lo puedo hacer porque estoy haciendo tal. Como, bueno, que está muy bien y que es muy bonito, muy onírico. Sí, es muy onírico, tiene un punto surrealista, no sabes muy bien hasta qué punto es biográfico, ¿no? Y que no. Me parece muy inspirador, la verdad. A veces uno cuando está como, pues esto es muy chulo, la verdad. Y a tope con ello. ¿Qué más? ¿Y de maldad? Y de maldad, pues El Secreto, sinceramente, porque es que cada página dice la misma mierda que la página anterior de no creerás lo que un montón de millonarios saben para haber triunfado. Y es como, tío, dime la mierda. Y la mierda es proyecta.
No sé, así que bueno, ¿lo quemamos entre todos? Sí, bueno, Sí, esto sí, será sí. quemado. Pero figuradamente. debidamente, sí. No, en este caso podemos hacer una excepción en el programa. Vale, no, vale. no, nunca. Aquí nunca quemamos. Jolín, pero estas cosas venden un montón y es como que te dan muchas frases vacías, que realmente, bueno, si el que lo lee encuentra consuelo, está bien. ¿Y Chuck Palahniuk? ¿Encuentras consuelo en Chuck Palahniuk? Ay, es que yo creo que, claro, me da un poco de vergüenza porque yo quería venir aquí con un montón de autoras y tal. Hay muchas autoras impresionantes. Mira, en España, pues la misma Nuria Just, yo qué sé, María Gesser, Roberta Vázquez, bueno, infinidad. Pero tengo que reconocer que mis referentes en la adolescencia fueron pues Chuck Palahniuk, ¿no? Me gustaba mucho la generación Beat y me gustaba mucho también todo lo que tenía que ver con el camino del perdedor, ¿no? Porque ya de estrellas del rock y gente triunfando los vemos en todas partes. Claro, a mí me atraía y me atrae en cierta parte pues las historias de personas que están absolutamente desubicadas y que no quieren seguir una senda socialmente como correcta, ¿no? En un principio. Entonces, bueno, Asfixia la verdad es que me entretuvo bastante. Me lo leí en un vuelo de Argentina a Madrid. Plan, venía de ver a mi familia, estaba un poco triste y esto me entretuvo, así que le tengo cariño. Mencionemos de pasada a escritoras como Stella Gibbons, he mencionado también a Dorothy Parker, Caitlin Moran, por ejemplo, Tiffany Haddish. Oh, Caitlin Moran me gustó un montón. Cómo ser mujer. Muriel Spark, una sí. escritora escocesa con mucho sentido humor, un humor también muy fino y con personajes femeninos muy, o sea, que rompen muchos arquetipos, ¿no? ¿Te recomienda algo? Porfa. Bueno, ya te había os recomienda si quieres. ¿O te quedaba algo bueno, en mira, el... pues voy a recomendar que tengo aquí, mira. el zaguán? Tengo aquí una cosa. Ya verás lo que voy a recomendar. Kurt Vonnegut. Bueno. Kurt Vonnegut, que es este gran escritor americano, desconocido acá. Bueno, desconocido, mal editado. Aunque ahora Blackie está editando. Blackie ha sacado Matadero 5, ¿no? Desayunos campeones, Cuna de gato. La cuna de gato. Y bueno, este fue lo último que él escribió ya, que eran también como reflexiones. Y hay una reflexión aquí, porque él también ilustraba, que me gustaría, que es: la vida no es forma de tratar a un animal. Me parece que esto es una cosa que se debería tatuar Santiago Abascal en la frente. Bueno, y aunque... Bueno, tenemos ya poquito... ¿Tú les recomiendas esto? No. Yo a Richard Ayoade lo recomiendo absolutamente. Vale. Y quería recomendar a Jason, que yo creo que os gustará a los dos. Fíjate Fíjate, que también tiene una forma de narrar con esos impases y esos momentos de que eso lo hacen muy bien. Y de recomendar dos cosas. Uno, este libro que me decepcionó completamente. ¿Ah, sí? Bueno, a ver, pero no pases es tan rápido. curioso porque me genera más Y ahora en curiosidad. serio, Jasper Forde, que a mí yo tenía muchas esperanzas puestas cuando hace, no sé, 15 años me lo compré, pensando que era algo con humor, con referencias literarias y tal, a Tutiplén, y me decepcionó un poco. La verdad. Ojo, que yo esto, el Beatle no sé qué... sigo una serie de, creo que esta editorial, de como... una familia feliz que va haciendo cosas en plan, no sé qué en Navidad, no sé qué dando un paseo. Sí, yo creo que han sacado una colección que la parodia un poco. ¿Y por qué te ha decepcionado? Cuéntanos. No, promete mucho esto de Guantecitos, el gato travieso y luego no es. Pero lo bueno es que es muy corto. No. Y es muy corto. Es muy corto y si es corto no has perdido mucho tiempo. ¿Nos hemos dejado alguna recomendación tuya? No, bueno, me gustaría meterme en un berenjenal. Venga, quiero desrecomendar a alguien que no se puede desrecomendar. Vamos allá. Y yo con eso cerramos. El almuerzo al desnudo de Burroughs es infumable. Lo siento. Esa es mi opinión. Mi límite de señores que se drogan y escriben. Estoy totalmente de acuerdo con ella. Joder, lo único que me leí fue el glosario de drogas que estaba en la edición de Anagrama. ¡Qué pesado! Es un pesado. Están invocando al disparó a su compañera, se fue de rositas porque untaron a la policía. Y bueno. Horrible. Acabamos y también aquí. Lovecraft. ¡Cállate! Uy. Bueno, pues muchas gracias por todo. Aquí acabamos el programa. Queremos dar las gracias por hospedarnos a la editorial Sequitur, que es una editorial magnífica que publica ensayos también sobre el humor.
Aquí tenemos uno de Pirandello, de Peter Burke y Jacques Legoff. ¡Ay, qué chulo! Así guay. que muchas gracias a Sequitur. Con esto acabamos la sección y el programa, y creo que no me estoy dejando nada, así que os dejo hasta la próxima. Un saludo. Muchas gracias. Chao. Yo ya voy un poco doblada. Bueno, pues corte. Bueno. Que se oiga. Vale, bueno, pues que damos paso a la sección de él, esta vez la editorial recomienda. Muchas gracias, hasta luego. Soy Jorge Hernández y estoy en la librería Pérgamo con mi amigo Pablo Cerezo, librero de Cepa, y con Irene Recabarren, leyendo constantemente. Para mantener a flote el buen humor, va siendo hora de que toda España descubra a Jorge Ibargüengoitia. Estas ruinas que ves es una joya invaluable, de buen humor, puesto en tinta. Y un clásico que lleva años editándose bajo el sello de Anagrama, La Conjura de los Necios de John Kennedy Toole, a pesar de la horrenda portada que tiene la nueva edición, es una carcajada intemporal.